Hola amigos, bienvenidos a Nate Misterio. En esta ocasión vamos a hablar de lo que realmente significa el concepto de Lucifer, quién o qué fue realmente Lucifer y cómo a medida que han pasado los años, las principales religiones que gobiernan hoy en día se han encargado de formar esta visión de lo que es Lucifer. Así que empecemos. Empecemos mirando lo que significa realmente Lucifer, y es que en latín significa el portador de luz. Y algo muy curioso es que en la antigua Grecia también lo asociaban con otro dios llamado Eósforo, y que tenía también el sinónimo de lucero, o que entregaba la luz, y lo asociaban con los planetas Júpiter y Venus, que estos dos planetas son muy curiosos, pero ya en otros videos hablaremos sobre lo que realmente son y representan los planetas y la influencia que tienen sobre la vida en la Tierra. Así que veamos principalmente esto, que lo que significa Lucifer es el portador de la luz. Algo muy distinto a lo que nos han querido mostrar, que Lucifer y Satanás son lo mismo, y realmente no son lo mismo. Y lo digo por experiencia. Estuve en dos colegios católicos, dos colegios parroquiales, en los cuales Lucifer y Satanás era lo mismo, y no podía hablar de ninguno ni el otro, ni siquiera pensar del uno ni el otro, porque, o por lo menos preguntar por la diferencia entre Lucifer y Satanás, porque ya de una vez padre, monja, citación, psicología, un montón de cosas, para simplemente quitar esa curiosidad del niño que se está formando. Un consejo que les doy: colegios parroquiales, colegios católicos, colegios que tengan que ver con religión, no, por favor, no le hagan ese daño a los niños, a los jóvenes. Y vemos cómo Satanás en este caso es o significa adversario, mal camino. En las religiones abrámicas es una entidad negativa que se usa a los humanos al pecado o a la falsedad. En el cristianismo y el islam, estas dos religiones, que son las más importantes y las que tienen más adeptos en todo el mundo, generalmente se le ve como un ángel caído que solía poseer una gran piedad y belleza. Sin embargo, se terminó rebelando ante Dios, por lo cual fue desterrado al infierno, convirtiéndose en el gobernante y libre opositor del reino de Dios. Algo muy curioso aquí que dice opositor del reino de Dios. Recordemos que la historia siempre la van a escribir los vencedores, y siempre que lo escriban sus enemigos, independientemente de quien sea enemigo realmente, van a ser los malos. En este caso, la Iglesia Católica, el cristianismo, el islam se han encargado de decir que Lucifer es el malo y lo asocian con Satanás, y no es lo mismo. Y para darles un ejemplo de cómo no es lo mismo y cómo realmente puede ser que Yahvé y Satanás sí sean la misma entidad, veamos el cuento, el libro, la parábola de Job en la Biblia. Y es que, bueno, principalmente antes de empezar, decirles que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dioses muy distintos. Uno es un Dios que le gusta la guerra, que le gusta el miedo, el sufrimiento, el ser humano, que pedía sacrificios de 1000 bueyes, de cabezas de ganado, de lo que sea. Pedía sacrificios humanos, hasta sacrificios humanos que siguen practicando hoy en día en la actualidad, cada 7 días con el cambio de fase de la luna. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios de amor, un Dios espiritual, un Dios más de integrarse, que todos somos uno, ese tipo de cosas. Un Dios más de la filosofía de Jesús, que la filosofía de Jesús y la filosofía luciferiana tienen mucho que ver, si no es que prácticamente son lo mismo, pero sí tienen ciertas diferencias, pero en sí el cimiento es el mismo. Volviendo a Job, les explico rápidamente. Esa es una historia que nos dice que hay un hombre en la época de Yahvé que era muy creyente de Dios y era muy feliz porque tenía todo. Tenía una familia muy hermosa que lo quería a él, y él los quería a ellos. Tenía ganado, tenía cosechas, tenía salud, tenía todo lo que un hombre podría desear en esa época. Y un día Satanás le dijo a Yahvé: oye, pero ese hombre no te quiere de verdad, simplemente te quiere y te alaba, es por las cosas que lo rodean. Quitémosle esas cosas, démosle sufrimiento, a ver qué tanto te adora. Y Yahvé dijo: bueno, hagámosle, a ver qué pasa. Entonces, como si estuvieran estas dos entidades, que para mi punto de vista es la misma, burlándose de esta persona, entonces lo hacen pasar por un sinnúmero de desdichas, al punto en que Job ya queda totalmente vacío, queda totalmente deprimido, queda totalmente sin ningún tipo de rumbo en la vida. La gente se burla de él, le dio lepra, se llena de llagas, su familia se va, sus cosechas y ganados se mueren, queda sin nada, hasta que un día se arrodilla y le dice a Dios. Bueno, en todo ese proceso él seguía muy fiel a Dios y él decía como, bueno, si Dios me quita esto es por algo. Hasta que un día él se arrodilla ante Dios, mira al cielo y le dice: Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has hecho esto? A lo cual Dios le aparece y le dice:
¿Tú quién eres para pedirme razones a mí, todo un Dios? Tu sufrimiento hace parte de un plan mayor, así que no preguntes. Y se va. Y así deja Job. Sí, realmente el libro es así, léanlo. Esa es la historia. Ese libro tiene muchas explicaciones, muchos conocimientos y muchas enseñanzas, pero a lo que nos venimos a enfocar en este video es a entender que probablemente Yahvé y Satanás sean la misma persona. Yahvé siendo el Dios que le tenía miedo más que respeto y amor en esa época, que pedía sacrificios y un montón de cosas para tener a las personas bien, entre comillas, y Satanás, la misma entidad, el mismo Dios, que aún así, pidiendo las cosas que pedía Yahvé, Satanás los castigaba y los hacía pasar por un montón de desdichas, porque recordemos que estas entidades que controlan el planeta y que se nutren del ser humano, se nutren desde las bajas vibraciones del ser humano, del miedo, la envidia, la codicia, el sufrimiento, todo ese tipo de cosas que hacía pasar, en este caso Satanás, a Job. Y se alimentaban ambos, Yahvé y Satanás, porque son el mismo, a mi punto de vista son el mismo. Y para explicarles un poco por qué son la misma entidad y por qué Lucifer es una entidad aparte, que tiene que ver también con Yahvé y Satanás, pero es una entidad aparte que está totalmente en contra de esas entidades, veamos la mitología sumeria, la civilización sumeria, la primera civilización de la cual se tiene constancia en las historias que se tiene datación hoy en día en esta historia, porque también hay otra teoría que también va cogiendo mucho más fuerza y también la creo porque he investigado sobre ella, y es que no somos la primera civilización de este planeta. Antes que nosotros ya habían otras civilizaciones, y es por eso que se puede explicar el tema de la Atlántida, el tema de Lemuria, el tema de ciudades y regiones escondidas de ese planeta que se narraban con la anterioridad, y el tema, por ejemplo, de los Opars, los objetos fuera del tiempo, objetos inexplicables en tiempos que no deberían estar ahí. Las civilizaciones que habían antes de esta civilización eran también muy inteligentes y llegaron, creo que mucho más avanzado que lo que vamos hoy en día nosotros, pero que digamos estos controladores que se encargan de controlar ese planeta prisión, que tienen varios planetas prisión en su poder, llega al punto donde las personas despiertan tanto que dicen como ya no están creyendo lo que les estamos queriendo dar para poder tenerlos vibrando bajo y alimentarnos de ellos, están despertando, se van a ir. Entonces, ¿qué hacemos? Borrón y cuenta nueva, diluvio, y otra vez que vuelvan a comenzar de cero y nos seguimos alimentando, y así sucesivamente, quién sabe hasta qué número de civilizaciones. Si no estoy mal, creo que un texto hindú dice que somos la cuarta o quinta civilización en este planeta, pero no les puedo decir exactamente cuál civilización somos en este planeta, pero que esa teoría la está. Así que veamos esta civilización antigua, la primera civilización que se tiene datación. Veamos algo muy curioso que también se repite en todas las civilizaciones antiguas, además de las pirámides, la construcción en forma de pirámide, los sacrificios y las misas también se repetían en todas las civilizaciones. Y es el tema de la serpiente, de los reptiles. Y sí, habían otros animales, el águila, el oso, que sí se les tenía su respeto, se les tenía su veneración, pero con el tema de los reptiles en la antigüedad ya era algo que no se podía dar explicación, o que tenían ya como obsesión esas primeras civilizaciones con las serpientes, con los reptiles, como si esos reptiles fueran superiores a ellos y de alguna otra forma los quisieran plasmar o imitar. Por eso es que digamos también hay el ser humano que es mitad humano y tiene la cola de serpiente como Medusa y otras cosas. Vemos acá a los dioses del panteón sumerio. Y bueno, dicen que esto que está en su centro es el ADN y cómo lo modificaron. Algo también muy curioso es que eran gigantes, eran mucho más grandes que un ser humano promedio, y hay pinturas que los muestran al lado de un ser humano y eran 3, 4, 5 metros de altura. Algo también es muy curioso es esa bolsita que tiene en su mano este dios, que no sé si lo han visto en History Channel o en otros canales de YouTube o en otras investigaciones, que hay varias teorías sobre lo que pueden haber sido estas bolsas, extractores de almas. La más sonada es que hayan sido como depósitos de oxígeno para nosotros, que con esas bolsitas ellos podían estar en esta atmósfera sin ningún tipo de problema. Y hablando como si fueran extraterrestres y no dioses, como si fueran seres físicos que llegaron acá y nos modificaron genéticamente. Eso que está en la mitad, que están señalando ambos dioses, se dice que es el ADN y cómo lo modificaron.
Y algo también muy curioso es que quería mostrarles esta estatuilla de la época sumeria también. Y no sé ustedes qué representa o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando la ven. Para mí es un reptil. Vean la forma de su cráneo alargado, un reptil bastante extraño. Y vean esta foto que está en la parte inferior izquierda, en fondo negro, que es esta misma estatuilla dándole a amamantar a un bebé también de aspecto reptil. Y es aquí donde, bueno, entran los oficialistas y dicen, no, es que simplemente ellos hicieron esto para representar la vida, y igual que creaban un dios para la lluvia y los mares, entonces crearon esto, pero es que realmente todo eso se lo inventaron en su imaginación, en su mitología. Pero yo les pregunto, ¿qué tanto tuvo que haber visto un ser humano, qué tanto tuvo que haber experimentado un ser humano para que de un día a otro quisiera crear estas estatuillas para preservarlas? Pregunto yo, ¿qué hubiera visto un ser humano en esa época? Y otros dicen, no, es que se drogaron, metieron hongos o lo que sea, y vieron esas entidades y las representaron. Aunque también los anteógenos nos pueden mostrar cosas que no son falsas. Así que es curioso. Aquí lo que les he venido diciendo, los reptiles en la antigüedad, cómo el ser humano se quiso fusionar con estas entidades, cómo lo representaban como dioses, esa geometría que tenían en sus estatuas, en sus representaciones, esta cobra con 3 cabezas, por ejemplo, y es algo que en serio se repite en Sudamérica, en Centroamérica, en Oriente Medio, en todas las civilizaciones sumerias, acadias, babilónicas, fenicias, en las orientales, en China, y en muchos otros continentes y espacios más. El reptil siempre era representado. Por ejemplo, acá en México, que este nombre siempre se me dificulta decir, Quetzalcóatl, el ave reptil voladora que dotaba, eso también es muy curioso. El reptil dota de conocimiento de algún tipo de habilidad al ser humano en todas las civilizaciones o algo parecido. Vemos a Nuai Fuxi en China, otra vez cola de serpiente, Gilgamesh de la civilización sumeria, peleando, o bueno, ahí con la representación del reptil. Algo muy curioso. Y otro reptil que se repite otra vez es el tema de Adán y Eva, el tema del paraíso, el tema del reptil que le dio el fruto del bien y del mal a los humanos, el fruto del conocimiento. Estaba un día, bueno, Dios les había dicho a Adán y Eva, no comáis del fruto del conocimiento del bien y del mal, ya que si coméis de él moriréis. A lo cual un día Eva, parchando por el paraíso, se encuentra con la serpiente y le dice la serpiente a ella, no, Eva, no vas a morir cuando comas este fruto, sino que vas a poder distinguir entre el bien y el mal, y eso te hará igual que los dioses. Eva lo prueba y Dios termina sacando a estos 2 humanos del paraíso. Pero pues aquí está la simbología, ¿no? La serpiente es la encargada de dotar al ser humano de conocimiento. La serpiente, Lucifer, es prácticamente lo mismo, y ya iremos viendo quién fue esta primera entidad a lo cual se le atribuye de ser además reptil, también el tema que trajo la luz al ser humano. Y muy curioso este tema, ¿no? El fruto del Edén, la serpiente del Edén y las otras serpientes que se han repetido en todas las civilizaciones antiguas. Y veamos acá la historia Anunnaki. Los dioses de la antigua Sumeria se les llamaban Anunnaki porque presuntamente eran extraterrestres, y si los vemos ya... Les digo, veamos esta historia que les voy a contar como si fueran seres físicos, seres extraterrestres físicos. Está Enki, que es el padre, es el que se puede decir que es el Lucifer original, el que le entregó el conocimiento al ser humano, y está Enlil, el Yahvé, el Satanás, el que quería simplemente aprovecharse del ser humano, el que quería nutrirse de esa energía, de la baja vibración, de ese miedo, de ese resentimiento, de esa codicia, de esa tristeza del ser humano. Y estas peleas entre estos 2 dioses, que son los dioses primordiales o los dioses primigenios, porque como les decía, recordemos que como la civilización sumeria es la primera civilización, de ahí en adelante otras civilizaciones han tomado estas historias que puede que se hayan pasado, como por ejemplo el diluvio, y las transfiguraron a sus culturas y a sus civilizaciones como una especie de teléfono roto de generación en generación, de tradición oral. Y ahora sí crearon, por ejemplo, el tema de Noé, del arca de Noé, lo que les decía el diluvio, que ya se tenían las tablillas sumerias constatado, que las tablillas sumerias son un tema también para otros videos, como puede ser el tema de la tablilla de Gilgamesh, la tablilla de Inanna desciende a los infiernos, la tablilla de los 7 sabios que pueden ser analizadas. El caso es que en una de las tablillas
se decía como había un diluvio que inundó todo el mundo y que había una persona que hizo un arca para salvar a los animales y a la gente de esa época. Luego llegó Noé y luego cuando uno entiende esto dice como, ok, de aquí sacaron esto, de aquí sacaron aquello, pero ese es el principio de toda la mitología, por así decirlo. Entonces, como les decía, hagamos de cuenta que esos son seres extraterrestres y que estos seres extraterrestres lo que hacen o lo que hicieron en ese planeta, y quiero que quiten esa idea de fantasía y quiero que lo que les vaya a contar lo vean como algo real, a ver qué piensan al respecto, no como si fuera real, sino como si lo vieran como algo real. Hay unas corporaciones, en este caso que pertenecían a Enki y Enlil, de extraterrestres que se encargan de tener planetas prisiones donde se alimentan de las entidades vivas de esos planetas. Y una forma de decir como esto es mío, algo así como derecho universal, es porque nosotros tenemos ADN de ellos. Ellos llegaron a ese planeta y nosotros, el ser humano, somos una hibridación entre algo de este planeta y algo que está fuera de este planeta, pero es que somos la única raza inteligente, el único ser vivo inteligente, pero realmente inteligente, que tiene ese poder de la conciencia en este planeta. Sí, el delfín es muy inteligente, el elefante también, pero hablo del tema de poder construir con tus manos, el tema de poder materializar tus ideas. Eso ya es inteligencia pura, conocimiento puro. Enki era como el dios, el comandante en este planeta, y como les digo, se alimentaba de las bajas vibraciones, de las guerras, de los sacrificios, y Enlil era el genetista, el que se encargó de hibridar al ser humano y pues tenerlo así mitad Anunnaki, mitad cosa de este mundo, o ser de este mundo. Hasta que no sé qué pasó, Enlil se apiadó de nosotros y nos dio a escondidas de Enki y de su corporación el fruto del conocimiento, el poder de la conciencia, el poder de la inteligencia, y que hasta hoy en día sigue esta lucha entre Enki y Enlil. Y si lo vemos también, está esa lucha que se está probablemente formando a futuro en este planeta, y la filosofía de Enki y la filosofía de Enlil. La filosofía de Enki, que habla sobre cómo cada uno de nosotros tiene una parte divina y que la podemos desarrollar y que podemos hacer muchas grandes cosas si nos unimos y podemos derrocar al que sea. Y está la filosofía de Enlil, la filosofía que simplemente es: quiero aprovecharme del ser humano, lo que practican la logia, las sociedades secretas, las familias reales y la alta política del mundo. Simplemente quiero nutrirme del ser humano, quiero aprovecharme de él, no quiero dejar el poder, no quiero salir de acá, simplemente quiero nutrirme, quiero desesperadamente controlar al ser humano, que sea mío. Están esas dos filosofías, y por eso les digo que para mí Enki es el Lucifer original, el encargado de, por medio de la modificación genética del ser humano, entregarle esa capacidad del conocimiento, esa luz al ser humano. No sé ustedes cómo lo vean, pero la mitología sumeria tiene cosas muy extrañas, cosas muy avanzadas a sus épocas, y recordemos que son de miles de años de antigüedad, más antiguas que Jesús, más antiguas que la Biblia. Y también les quería traer este libro que leí por fortuna, leí por suerte, no sé si fue para hacer este video porque precisamente no tenía idea de qué iba a hacer, y me topé con este libro en internet que estaba en un drive, la filosofía de Sóforo, la filosofía luciferiana, y realmente qué significa el hecho de conocer esta historia de Lucifer y lo que realmente significa Lucifer, y distinguirlo del mal. No es ningún tipo de mal, es la luz. Les estaba contando, lo descargué, lo comencé a leer, lo terminé de leer, y al otro día lo habían desaparecido de Drive y no lo pude conseguir ni en PDF, y bueno, para comprarlo estaba demasiado caro y el envío se demoraba mucho. Entonces yo creo que fue un poco de suerte, un poco de no sé. El caso es que este libro trata sobre eso mismo, la filosofía de Lucifer, pero nos habla, bueno, si quieren podemos hacer un análisis de este libro, pero principalmente nos habla de cómo el ser humano es el único creador de su entorno, de su vida y de lo que puede moldear según eso, que el ser humano es un Dios por sí mismo y es capaz de todo, que no necesita una deidad, no necesita una iglesia, no necesita ningún pastor a quien entregarle su energía, sino que esa energía se tiene que trabajar en sí mismo, se tiene que guardar en uno mismo, no desperdiciarla y construirse a sí mismo para ser cada día mejor persona, siempre y cuando se tenga en cuenta que toda acción tiene una reacción, la segunda ley de Newton, y que tienes que ser responsable de esas reacciones que traen tus comportamientos, pero que si quieres puedes tener el dinero que quieras, puedes tener las mujeres que quieras, puedes tener el placer que quieras,
pero tienes que esforzarte, tienes que tener disciplina y también ayudar un poco a los demás a este despertar. Hace unos años a ti te dicen el libro de Lucifer, ya lo asocias directamente con algo malo, con demonios, con algo diabólico, con algo satánico. Hoy en día, ya para que tengan en cuenta, la filosofía de Sóforo, la filosofía del que entregó la luz al ser humano, y el ser humano cómo debe aprovechar esa luz y no debe caer en el hecho de adorar a algo, adorar a alguien, ir a una iglesia, ese tipo de cosas, porque lo único que están haciendo ahí es absorberte tu energía, absorberte esas vibraciones. Y es por eso que les pongo este ejemplo. Cuando vayan a una iglesia, y entre más antigua mejor, vean esas construcciones que cuando tú entras, imagínense, pues tenemos ahorita tecnología, entretenimiento, pero las personas que no tenían nada de eso, hace en la Edad Media, que entraban a esas iglesias, que tenían esos paneles que eran pintados como con acuarelas, no recuerdo muy bien, tenía un nombre específico, pero que la gracia de esos paneles ahí, de esos vídeos en la parte de arriba de las iglesias, era hipnotizar a la gente para que se quedara viendo y viendo y viendo. Asimismo con la cruz al frente, la simbología que trae eso, y también aprender de simbología, de geometría. Un grupo de personas todas juntas en un espacio cerrado, que por lo general las iglesias tienen ciertas puntas, ciertas columnas que terminan en puntas como si fueran torres, donde se canaliza algo, personas en una misma habitación orando por algo en específico, algunas personas malas, algunas personas buenas, pero orando, o sea, entregando su energía, y arriba de esas iglesias, entidades arcontes chupando y alimentándose de esa energía. Y el ser humano, ¿qué está haciendo? Desperdiciarla en vez de trabajarla en sí misma, en vez de bueno, esto ya no lo trata el libro directamente, pero puedes meditar, respiración holotrópica, leer, a tener autodisciplina con uno mismo, esa energía que tú puedes entregar en iglesias y en pastores y en diezmos y en otras cosas. Si la hicieras directamente en ti mismo y supieras que la salvación está en ti mismo, pues mucha diferencia sería el mundo actual. Es un libro bastante interesante y también nos habla de la simbología, sobre todo esa estrella que está ahí en todo el círculo, que hace unos años tú directamente la asocias como diabólica, pero si la entiendes, dices como, ok, entiendo qué significa y por qué la hicieron así. La simbología es algo muy importante, que si te gusta o no, si la entiendes o no, pues te afecta, porque está en todos lados, en los logos de las empresas, en los libros, en los videojuegos, en el entretenimiento, en todos lados está ese tipo de simbolismos. Así que retomando, te quería decir que, retomando todo lo que les he dicho, para resumir, para mí, Satanás y Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento y el mal del Antiguo Testamento, eran lo mismo, en la misma entidad, buscándose nutrir del ser humano. El Dios del Nuevo Testamento es algo muy distinto con toda la filosofía de que nos quiso entregar Jesús. La filosofía de Jesús y la filosofía luciferiana es algo muy importante, porque recuerden que Jesús Jesús en ningún momento dijo, vamos a hacer el Vaticano, vamos a hacer una iglesia por provincia o por país, que tienen que ir todas las personas a orar y tienen que estar ahí reunidas, orando, entregando su energía, y tienen que dar diezmo y tienen que portarse ese tipo de cosas. No, eso no fue lo que enseñó Jesús. Realmente la enseñanza de Jesús es lo que es muy parecida al luciferianismo, y es el yo soy la vida. Cuando Jesús dijo yo soy la vida, el amor, y no recuerdo bien esa frase, pero que dijo eso, a lo que refería con el yo soy, no es yo soy, o sea, yo Jesús, sino el yo soy es ese yo que está dentro de todos nosotros, que debemos trabajar internamente, esa parte divina que debemos construir y alimentar, y así poder potenciar. Y aquí les traigo esto muy curioso que avala lo que estoy diciendo. En Apocalipsis 22:16, para que vean que no es mentira, dice: yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Ese ángel es Lucifer, ese ángel tiene algo que ver con Lucifer. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ejemplo, la serie Lucifer. ¿Cómo es el apellido del personaje de Lucifer en la serie? Lucifer, estrella de la mañana. Lucifer, el portador de la luz. En este caso, el mismo Jesús dice que tiene un ángel que en el yo soy es la estrella resplandeciente del mañana. ¿Me entiendes? Y aquí lo que les decía, lo que les quería decir sobre el yo soy. El yo soy no es Jesús. El yo soy es en la parte divina de cada uno de nosotros, que tiene que ser trabajada y que tiene que ser moldeada y que tiene que tener disciplina para hacer grandes cosas.
Así que con este video, chicos, les quería hablar sobre Lucifer, un poco sobre los Anunnaki, sobre los sumerios, las serpientes en las antiguas civilizaciones, pero en sí como la historia misma se ha encargado de moldear las cosas a sus intereses y que no tiene nada de malo replantearse cosas que ya están por ciertas. Eso no tiene nada de malo. Los atentados, las conspiraciones, las antiguas civilizaciones, lo que pasó en la Edad Media, qué pasó con esos libros, por qué es que estos libros están en la Biblia y por qué es que estos libros no están en la Biblia, como por ejemplo el libro de Enoch. Y así tener un poco más de criticismo con las cosas que están pasando y las decisiones que van a tomar los grandes mandos de las iglesias hoy en día, porque ya se están dando cuenta de que las personas las preguntas trascendentales de las personas no les da abasto la Biblia, no les da abasto un sacerdote, no les da abasto esas explicaciones tan mundanas que les han dado y que les han dado y que les han dado a costa de su energía, a costa de su diezmo, a costa de tenerse ahí arriba en el poder y no caer. Eso ya se está acabando y están preocupados, así que no se les haga raro que haga una unión entre religiones, una unión de una religión única, el Papa visitando a el se me olvidó, el Papa visitando al gran líder de la religión musulmana, cosa que no había pasado y el Papa Francisco precisamente lo hace este año. Así que no se les haga raro eso. También el tema de Lucifer, otra vez, lo que trata el video. Lucifer simplemente fue el que le entregó la luz al ser humano y el ser humano debería estar agradecido de eso y debería aprovechar, les recomiendo el libro de la filosofía de Ósforo, esa luz interna, no ser subyugado de nadie, no tener un amo, no tener un Dios a quien pedir, no tener un sacerdote a quien dar. Es algo que suena duro y que sí, si tú le dices directamente eso a alguien, sería como romper todos sus cimientos y se quedaría sin nada, pero es la verdad y poco a poco las personas se van a dar cuenta de eso. Así que sin más, espero les haya gustado este video sobre el verdadero significado de Lucifer, con un poquito más de datos extra. Seguiré trayéndoles más videos parecidos. No olviden seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Escríbanme en los comentarios qué otro tipo de videos sobre misterio, ocultismo, magia, esoterismo, ovnis quisieran que les traiga. Sin más me despido, espero que estén muy bien. Adiós.